El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No encontraba el versículo aquí en el leccionario, pero bueno. Dice Tobit a su hijo Tobías mientras lo abraza: Te veo, hijo, luz de mis ojos. Esta es la experiencia del triunfo, de la gloria, de un hombre que ha sabido esperar en el Señor, de un hombre que ha sabido vivir la prueba con altura, con dignidad, de un hombre que ha sabido aceptar, abrazar la cruz con inmensa alegría, gozo en su corazón, y siempre con la esperanza de saber que las cosas no se van a quedar así. De un hombre que es humilde, de un hombre que es manso, de un hombre que, a pesar de todas las presiones que tuvo a su alrededor, incluso la presión de su misma esposa necia, incrédula, es capaz de triunfar, y triunfa porque tiene su corazón puesto en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, y triunfa y puede sacar de su corazón, de su alma, esta expresión con inmensa alegría: ahora sí te han visto mis ojos, ahora te veo, hijo mío, luz de mis ojos, porque has sido un hombre que ha buscado a Dios con el corazón, que supo dejar trabajar a Dios en su alma para que fuera depurando todas sus intenciones que no estaban a lo mejor tan puras, pero que aceptó todas las pruebas y todas las tribulaciones que Dios le permitió vivir como un regalo de parte de Dios, que no se buscó a sí mismo, que no se justificó a sí mismo, por todo lo contrario, supo solidarizarse con la culpa del pueblo y se metió dentro de esa culpa y pidió perdón, sin él haber cometido a lo mejor muchos pecados de los que habían cometido todos ellos, pero también se declaró pecador y le pidió misericordia a Dios. Este triunfo, esta alegría, solamente la puede experimentar un corazón que vive en la humildad, que vive en la pequeñez, que vive en la sencillez, que no se busca a sí mismo, que no se anda justificando a sí mismo, sino que tiene su esperanza puesta en el Señor, tiene su corazón y su vida puesta en el Señor y confía solo en el Señor. ¿Quiénes son los que pueden ver, sentir
experimentar este triunfo en el corazón, los que en medio de estas pruebas y tribulaciones que todos estamos viviendo, saben esperarlo todo del Señor. Y saben ponerse ante el Señor en justicia y en verdad, no como santos, sino como pecadores. Y aceptan la tribulación como una oportunidad muy grande para humillar el alma, para humillar el espíritu y para pedir perdón, para enmendar. La soberbia no nos lleva a ningún lado. Bueno, sí nos lleva al infierno, si la alimentamos. La soberbia nos lleva a la amargura, a la tristeza. Y quien vive para sí mismo y no es capaz de vivir con su corazón puesto en el Señor, lo único que va a experimentar en el corazón es amargura, tristeza, miedo, pesadez y desgano. ¿Por qué Tobit todavía sabía esperar en el Señor y seguía esperando en el Señor? Porque no se puso a escuchar la necedad que le venía del exterior, ni siquiera la necedad de su propia mujer. En el capítulo 10 dice que Tobías se estaba retrasando, el hijo de Tobit, y eso cuestionó al padre y se pregunta qué pasaría, por qué no regresa aún. Y dice, seguramente tuvo que retrasarse y quedarse un poco más de tiempo, pero no dudó de que su hijo regresaría, porque esa era la promesa del Señor, que su hijo regresaría sano y salvo, y no duda de eso. Y llega su mujer y se pone a llorar y dice, es que mi hijo ha muerto. No digas eso. Sí, él ha muerto. No digas eso, no seas necia, que tu hijo no ha muerto. No me engañes, le dice a Tobit, es que no te estoy engañando. Es que Tobit no se está basando en la suposición soberbia de ella. Se está basando en el amor infinito de Dios, que todo lo puede, que todo lo realiza hoy. Nosotros a veces tenemos muchas voces pesimistas a nuestro alrededor y eso ya no podemos tolerarlo. Eso no podemos aceptarlo, porque eso apaga la luz de la fe en el corazón. Eso apaga la luz de la esperanza. Nosotros somos hijos del triunfo, de la victoria. Somos hijos de un Padre bueno, amoroso, providente, de un Padre que no se olvida de ninguno de nosotros. Y por eso quien así piense y así crea, termina viviendo los efectos de lo que está creyendo y de lo que está aceptando en su corazón. Y quien cree estas cosas y acepta estas cosas, ¿qué puede experimentar en su corazón más que amargura, que tristeza y miedo? Porque esos son los frutos de la carne, de quien vive de la carne y no vive de Dios. De quien vive con su esperanza puesta en el triunfo humano, en el triunfo de este mundo y no en el triunfo de Dios. Y por eso después Sara, pero por la fe de su Sara no, la mamá de Tobías, por la fe de su esposo, es que logra disfrutar de esta alegría. Pero no por los méritos de ella, porque es incrédula, porque ya no tiene su esperanza puesta en el Señor. Y nosotros no podemos dejarnos engañar por estas corrientes, que en realidad son las incidencias del mal, que siembran desesperanza, que siembran desconfianza en Dios, que le dan más poder al mal, que creen que el mal es el que tiene más poder y que la cizaña es más poderosa que el amor infinito de Dios. Quien vive así y cree y acepta eso, ya está alejado de la misericordia de Dios y del plan de Dios. Y nosotros no podemos vivir así. Y no podemos dejarnos contagiar de eso. Porque eso no es un anuncio de la buena nueva del Evangelio. Una vez me dice un sacerdote, padre, es que nosotros los sacerdotes, hablando de la caída de otro sacerdote que había caído, tenemos que saber que nosotros en cualquier momento podemos caer. Y yo le dije, padre, a mí no me gusta pensar así. Me parece muy fracasada ese modo de pensar, porque es un modo de pensar sin esperanza.
es que Dios no nos llamó para la caída. Dios nos llamó para la vida, nos llamó para el triunfo, nos llamó para la esperanza. Dios no nos llamó para la muerte. Y por eso Dios siempre utiliza de su misericordia preventiva y lo que menos quiere es que nosotros caigamos en el pecado. Dios no nos destinó para el pecado. Dios no nos proyectó para el pecado. Dios no nos proyectó para la muerte. Y a pesar de que muchas veces por creer estas ideas, estos mensajes tan dañinos, terminamos cayendo y sin embargo Dios no se detiene en su obra misericordiosa para salvarnos. Pero una vez salvados, Dios no quiere que le demos más poder al mal. Dios no quiere que nosotros le demos más poder a nuestra debilidad. Dios no quiere que le hagamos apología al pecado. Dios no quiere que le hagamos apología al mal. Dios no quiere que le hagamos apología a nuestra debilidad. Dios no quiere que le hagamos apología a los enemigos de la esperanza. Dios quiere que nosotros creamos en su poder y que esa sea la apología, la defensa que constantemente estemos haciendo. No podemos creer esa falsedad de que el mal existiendo y opera con una fuerza muy grande hoy tiene engañado a más de uno dentro de la iglesia y metido en el error. No podemos aceptar y creer que es más poderoso que Dios. Y quien esté aceptando esto y creyendo esto va muy mal. Y eso no lo podemos dejar entrar ni siquiera en la mente. Para nada. Hay un salmo muy bello en la Biblia. Este de hoy, por ejemplo, es profundísimo. Porque dice: alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras exista, porque el Señor es fiel a su palabra. Y a Tobit que esperaba el cumplimiento de la promesa de la palabra del Señor, Dios se lo demostró, que Él es fiel a su palabra, porque Dios es amor, y porque el amor triunfa sobre el mal, porque el amor ya triunfó sobre el odio, porque la verdad que es Dios ya triunfó sobre la mentira. Y nosotros decidimos para dónde seguimos, es problema nuestro. Si aceptamos la promesa de amor, de poder y omnipotencia de Dios, o hacemos caso a la apología del mal, que está tan ensañada hoy, tanto dentro como fuera de la iglesia. Eso es problema nuestro. Y cada uno decide qué quiere experimentar en su corazón. Si le cree a Dios y acepta el amor de Dios, va a experimentar el triunfo de Dios. Si se niega a eso, va a terminar muy mal. Muy mal. Porque no terminará viviendo como los hijos y los elegidos de Dios. Por eso no nos neguemos a creerle al Señor. No nos neguemos a creer, a tener la certeza en nuestro corazón de que el Señor es fiel a su palabra y que Él es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Es verdad que el demonio tiene mucha capacidad, el infierno tiene mucha capacidad de incidencia hoy. Y vuelvo y digo, dentro de la iglesia. El diablo ha logrado penetrar esferas y ambientes, mentalidades que antes no podía. Y hoy tiene mucha facilidad de actuar. Muchísima. Pero el triunfo no lo tiene él. Lo tiene el Señor. Y hay de quien le crea más al mal que al bien. Hay de quien crea que el mal tiene más fuerza que el bien. Pobres almas. Pobres almas. Es que no, seguramente no han experimentado la grandeza del amor de Dios en su corazón. Y por eso el miedo cunde, se cultiva y crece en muchos corazones. ¿Qué nos dice a nosotros esta expresión de la palabra del Señor cuando dice que Él es fiel a su palabra? No me dice nada, no me toca el corazón, no me lo mueve. Algo tendrá que estar pasando en mí.
cuando la palabra del Señor no me mueve, algo tendrá que estar pasando. Él abre los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Y si a mí no me alivia la palabra del Señor y no me alivia una promesa de estas, entonces estoy muy mal. Así ore mucho. Es que uno puede orar incrédulamente. Y uno puede venir a misa incrédulamente. Y uno puede leer la Biblia incrédulamente. Y uno puede hacer muchas prácticas incrédulamente. Si yo no creo lo que oro, si yo no creo lo que pido, si yo no creo lo que le dirijo a Dios, ¿en qué estamos? Por eso el Señor cuestiona hoy a sus interlocutores. ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Es un reconocimiento mesiánico que David le está haciendo. No lo está mirando como su hijo, sino como su Señor, como el triunfador, como el victorioso. David era un hombre de mucha esperanza, porque no veía a Dios como un derrotado, veía la venida del Mesías y lo veía triunfando, y se aferró a ese triunfo del Mesías. Y por eso nosotros tenemos que aferrarnos a esa esperanza, a esa fe, a ese sueño de la victoria del Señor. Porque las pruebas van a seguir creciendo. Es que Dios nos lo ha estado diciendo, y ya viene diciéndonos desde hace tiempo, que la prueba no se va a disminuir, va a aumentar. Va a aumentar. Pero somos nosotros los que tenemos que encontrar esa verdad de su mesianismo, de su poder en nuestro corazón. Somos nosotros los que tenemos que llegar a esa experiencia de la victoria del Señor en nuestro corazón, para dejar de poner nuestra esperanza en personas, en lugares, en instituciones, en instrumentos. Nuestra única esperanza es el Señor. Nuestra gran esperanza es el Señor. La mejor esperanza que nosotros tenemos es el Señor. La mejor ilusión, el mejor sueño es su palabra, con la que nos alimentamos todos los días. Y por eso tenemos que estar felices, contentos, en medio de las pruebas, no sin ellas. Y no podemos decirle al Señor que nos las quite, porque es ahí donde debemos descubrir su gracia, su amor, su fuego, su fuerza poderosa, su sabiduría inmensa. Este testimonio bellísimo de Tobit tiene que sacudirnos a nosotros, porque fue un hombre que esperó en la palabra del Señor. No se confió de sus propias fuerzas, de sus criterios. No se fió del mismo. Y el que se fía de sí mismo termina muy mal. Muy mal. El que se fía de sí mismo se está condenando a sí mismo. No necesita que nadie le condene. Por eso dice el Señor, yo no los condenaré. El que se fía de sí mismo se destruye a sí mismo. Se acaba a sí mismo. Y hace daño también a los demás. Nosotros debemos fiarnos solamente del Señor. Y termino con esto. Este encuentro de Tobit con su hijo Tobías a mí me hace pensar mucho de manera figurativa en el encuentro del Padre Celestial con Jesús después de la ascensión. El Padre Celestial es el que más testimonio de esperanza nos da, porque fue quien más arriesgó. Arriesgó el tesoro más grande que fue su Hijo. Y pudo haber pasado, porque al asumir la naturaleza humana fue un riesgo. En Getsemaní fue un riesgo para el Padre Celestial, porque le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Se le estaba resistiendo la naturaleza humana. Y el Padre no pierde la esperanza de que su Hijo
va a salir de esa, va a triunfar. Y aunque sufre, tiene esperanza en su hijo. Y ya el triunfo viene cuando el hijo, después de esa batalla tan terrible, que hasta sudó gotas de sangre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el primer Adán había estado en la misma situación, dijo, aparta de mí esto, y se alejó. No prefirió la voluntad de Dios, sino que prefirió su propio capricho y la provocación del demonio. Y ese no dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El primer Adán dijo lo contrario, que se haga mi voluntad y no la tuya. Ese fue el riesgo más grande, más alto para el Padre Celestial. Porque la naturaleza humana que Cristo había asumido se estaba resistiendo a aceptar la voluntad del Padre. Y el Padre nos da ejemplo de esperanza. ¿Cómo sería la alegría del Padre cuando ya su Hijo en la cruz por fin dice, consumatum est? Todo está consumado, Padre. Y ahí viene la alegría para el Padre. Por eso el Hijo deseaba y le decía, glorifícame junto a ti, Padre, junto a ti. En pocas palabras, hazme feliz junto a ti, porque yo no quiero encontrar felicidad en otro lado más que en ti. Ni siquiera en mí mismo, sino en ti, Padre. Y cuando el Padre lo ve, estos textos nos sirven de manera figurativa y análoga para contemplar lo que pasó entre el Padre y el Hijo. Y entonces Tobías lo ve, cuando lo ve después de que caen sus escamas, le dice, bueno, es que aquí no lo encuentro, ya lo encontré, dice, hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte. La expresión del Padre Celestial cuando lo ve de nuevo después de la Asunción, la alegría del corazón del Padre. Pues nosotros que tenemos como ejemplo a nuestro Señor, debemos darles alegría al Padre, porque es la misma alegría que el Padre está esperando sentir con cada uno de nosotros. Si le decimos sí, si le decimos fiat, si dejamos de encerrarnos en nosotros mismos, si dejamos de hacerle caso a toda esta propaganda desanimadora que hay en el mundo y dentro de la iglesia, a toda esta propaganda conformista con el pecado, con el mal, con la mediocridad, con el facilismo, si dejamos de decirle sí a toda esta propaganda dentro de la vida cristiana que ha permeado la jerarquía, que ha permeado la vida consagrada, que ha permeado muchos grupos laicales, que se dicen ser muy espirituales, pero en un conformismo con el pecado, en un conformismo con la mediocridad, en un conformismo con el facilismo, diciéndole no al Padre y diciéndole sí al mal, diciéndole sí a la debilidad humana y no al Padre. Si hoy nos convertimos y le decimos al Padre, fiat, fiat Padre, como Tobit, como Jesús, saliéndonos de ese conformismo egoísta, dañino, enfermizo, que tumba a cualquiera, y le decimos al Padre, fiat, así me reviente, así me caiga, así me muera, fiat, para atrás ni para coger impulso, detenerme menos, pero por ti, Padre, para que un día yo pueda, después de la muerte, llegar donde ti, y tú puedas decir lo mismo que dijo Tobit de su hijo, ahora ya puedo verte, hijo mío, luz de mis ojos. Es lo que el Padre quiere decir de cada uno de nosotros. Pero debemos ser fieles, fieles como Cristo, fieles como Tobías, y dejar de darle tanta importancia al mal. Eso enferma a cualquiera le hace daño eso. ¿Cómo es posible si nos vino la buena nueva del Evangelio, de la libertad, de la salvación?
¿Cómo es posible que nosotros nos dejemos afectar por ese nuevo mensaje de engaño, de mentira, y que le hace tanta apología y tanto anuncio al mal, tanto propaganda al pecado, tanta propaganda al conformismo, tanta propaganda a la mediocridad, tanta propaganda a lo dañino? ¿Y quién hay hoy que predique la palabra de Dios, que anuncie el evangelio de la buena nueva, del que cura la ceguera, sana a los paralíticos, venda las heridas, consuela a los destrozados? Pero es que para eso hay que renunciar al pecado, y hay que renunciar a todas esas ideas falsas, y hay que desprogramarse de todo eso, y creer que en Dios sí es posible vivir en gracia y santamente. Dentro de la iglesia hay gente que ya perdió la fe y no tiene la esperanza. Por eso le cree imposible vivir una vida en gracia, una vida en el amor de Dios, una vida alejada en el pecado. Alguien que cree y vive así, pobrecitos, porque le hacen más apología al mal y al pecado y no han creído la buena nueva del evangelio. No han aceptado la propaganda de la buena nueva del evangelio, que vino a resucitar los muertos, a devolver la vista a los ciegos, y que vino a traernos la vida de gracia y la posibilidad de ser libres, de no vivir como esclavos ni para el mundo, ni para nosotros, ni para el pecado, sino vivir libres para Dios, no sometidos a los frutos de la carne, sino a los frutos del Espíritu. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo rápidamente que nos cambie el chip, que nos transforme, que nos queme, que nos purifique. Eso duele. Duele muchísimo, pero no importa. No importa que lo haga, porque después del dolor, como a la madre cuando da a luz, le viene la alegría del hijo. No le tengamos miedo al Espíritu Santo. Lo primero que va a hacer es que nos va a purificar. Y Él purifica, y uno de los símbolos que nos trae la iglesia y la palabra de Dios es que es fuego purificador. Fuego, y cuando uno lo meten al fuego, le arde, duele, quema. Pero eso es muy bueno, para que después podamos ser un fruto maduro y podamos experimentar la gracia renovadora del Señor, que es su santidad y su amor en nuestro corazón. No nos resistamos, porque si nos resistimos vamos a sufrir y podemos perderlo más grande, como le pasó al primer Adán. Cuidado, que toda resistencia aplaca la obra de Dios en nosotros. Cuidado con la rebeldía, la resistencia. Hay que hacerlo como la Virgen. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, como el Señor lo quiera hacer. Cuidado con la rebeldía, porque ya sabemos los frutos de la rebeldía y lo que eso trajo. Primero en el cielo con la rebelión de los ángeles, y segundo con nuestros primeros padres. Y el daño fue nefasto. Digámosle sí al Señor. Sí, Señor, como tú quieras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.